Una señora me dijo una vez, después de confesarse, algo que no he podido olvidar. Me dijo: «Padre, yo me curo con hierbas desde que era niña, pero mi hijo me dice que eso es cosa de ignorantes, y ahora ya no sé si está bien o está mal». Se quedó en silencio, y yo le pregunté: «¿Ha leído usted el libro del Sirácides?» No lo había leído. Casi nadie lo ha leído. Antes de seguir escuchando, quiero que hagan un examen honesto. ¿Cuántos de ustedes se curan con plantas? ¿Cuántos heredaron ese conocimiento de su madre o su abuela? ¿Y cuántos, en algún momento, sintieron que eso estaba en tensión con su fe, que era cosa antigua, que los tiempos modernos exigían dejarlo atrás? Esa incomodidad que sienten tiene un nombre. Se llama olvido. Olvido de lo que la Escritura siempre supo. Señor, que quien hoy escucha la voz del Padre Miguel Sandoval pueda reconocer en estas palabras el eco de tu providencia. Amén. Si quieren seguir recibiendo esta clase de contenido, suscríbanse a este canal y activen la campanita. Suscribirse no es un gesto de internet. Es decirle a Dios que quieren seguir aprendiendo. Es una decisión de fe. Y en los comentarios quiero hacerles una pregunta concreta. ¿Cuál es la planta medicinal que más usaron en su familia? ¿Cuál les enseñó su madre? Escríbanlo. Porque la respuesta que van a dar tiene más raíces bíblicas de lo que imaginan. Hagan silencio interior por un momento. Hay un pasaje en el libro del Sirácides que casi nadie conoce. Hay un pasaje en el libro del Sirácides que casi nadie conoce. Un versículo que la Iglesia ha tenido siempre, que ha estado ahí desde que las Escrituras se copiaban a mano en pergamino, y que muy pocos sacerdotes predican desde el púlpito. Dice así: «El Señor hizo brotar medicamentos de la tierra, y el hombre sensato no los desprecia». El hombre sensato no los desprecia. Piensen en eso un momento. Dios mismo, a través de la sabiduría inspirada, nos dice que las plantas medicinales son un regalo suyo, no una superstición, no una práctica pagana, un regalo. Y sin embargo, ¿cuántos de ustedes han sentido vergüenza de decirle a su médico que también se curan con hierbas? ¿Cuántos han guardado silencio cuando algún familiar moderno les dijo que eso eran cosas de antes? ¿Cuántos han dudado, en el fondo de su corazón, si esos tés que les enseñó su madre tenían algún valor real? Hoy les digo algo que tal vez nadie les había dicho. No tienen por qué dudar. Eso que sus abuelas sabían, lo sabía también el pueblo de Dios. Lo sabían los profetas. Lo sabía Moisés. Lo sabía el rey Salomón. Lo conoció Jesucristo, que creció en una cultura donde las plantas eran la medicina de todos los días. Imaginen la escena. Es una mañana cualquiera en un pueblo del estado de Oaxaca. Una señora de 72 años, de esas que se levantan antes del amanecer, está en su cocina con la lumbre prendida. Pone a hervir agua. Echa un puño de hierbas que ella misma cortó de su jardín. Un poco de ruda, unas hojas de hierba santa, unas ramitas de tomillo. La cocina se llena de ese olor que muchos de ustedes conocen desde niños. Ese olor que huele a casa, que huele a cuidado, que huele a amor. Esa señora no sabe que lo que está haciendo tiene nombre bíblico. No sabe que esas plantas aparecen, o plantas como esas, en las páginas de la Escritura. Nadie le explicó nunca esa conexión. Solo sabe que su madre se lo enseñó, y la madre de su madre antes, y así hacia atrás, en una cadena de sabiduría que viene de muy lejos. ¿Cuántos de ustedes son esa señora? ¿Cuántos tienen en su jardín o en su cocina plantas que usan para cuidar su salud? ¿Cuántos sienten, al mismo tiempo, una cierta incomodidad, como si eso estuviera en conflicto con su fe? ¿Cuántos han escuchado la voz del mundo moderno diciéndoles que eso es ignorancia, que dejen los remedios caseros y tomen sus medicamentos? El mundo moderno se equivoca, y la Biblia lo demuestra. Hay algo que la mayoría de los católicos no sabe. El libro del Sirácides, en su capítulo 38, dedica varios versículos completos a hablar de la medicina
y de las plantas, no de manera marginal, no de pasada, con autoridad y claridad. Dice que Dios creó al médico, dice que Dios hizo brotar los medicamentos de la tierra, y dice que con ellos el médico calma el dolor y el boticario prepara sus mezclas. Es un texto que reconoce, siglos antes de Cristo, que la naturaleza es una fuente legítima de curación que viene de la mano de Dios. Pero eso no es todo, porque no estamos hablando de una mención vaga o poética. A lo largo de toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, aparecen plantas específicas, con nombres, con usos, con propósitos concretos. Plantas que el pueblo de Israel usaba para sanar, para purificar, para consagrar. Plantas que rodearon la vida y la muerte de Jesucristo. Plantas que están hoy en los mercados de sus ciudades, que están en sus jardines, que tal vez están ahora mismo en su cocina. Lo que les voy a mostrar hoy cambia la manera en que van a ver esas plantas. Pero primero necesitan entender algo que la mayoría ignora completamente. La primera sanación que aparece en la Biblia no fue un milagro de rayos y truenos. Fue una planta. Y Dios mismo señaló dónde estaba. El pueblo de Israel llevaba 3 días caminando por el desierto sin encontrar agua. 3 días bajo el sol de Arabia, con los niños llorando, con los ancianos agotados, con el ganado reseco. Por fin llegan a un lugar que se llama Mará, y hay agua. Pero cuando la prueban, no pueden beberla. Es amarga, es inútil. El pueblo se queja contra Moisés, y Moisés clama al Señor. ¿Qué hace Dios? ¿Manda un ángel? ¿Hace descender fuego del cielo? No. Le muestra un árbol concreto, que estaba ahí, en ese lugar. Le dice a Moisés que lo corte y lo eche al agua, y el agua amarga se vuelve dulce. El pueblo puede beber. Eso es el capítulo 15 del libro del Éxodo. Y es la primera vez en toda la Biblia que Dios usa algo de la tierra para sanar. No un gesto mágico, no una fórmula misteriosa, un árbol, una planta, un elemento de la creación que Dios mismo había puesto en ese lugar, anticipando la necesidad de su pueblo. Piensen en lo que eso significa. Antes de que el pueblo llegara a Mará, antes de que nadie supiera que el agua sería amarga, Dios ya había puesto ahí la solución. La medicina estaba en el lugar antes de que llegara la enfermedad. Eso es lo que Dios hace. Provee antes de que pidamos. Pone la cura antes de que llegue el dolor. Y esa provisión, muchas veces, no viene del cielo en forma de relámpago. Viene de la tierra, en forma de planta, en forma de raíz, en forma de hoja. Eso que sus abuelas sabían instintivamente, la Escritura lo confirma con autoridad. No hay contradicción entre la fe católica y el uso de plantas medicinales. Hay armonía, hay continuidad, hay una sabiduría que viene de Dios y que se transmite de generación en generación, de madres a hijas, de abuelos a nietos, como un río que no se rompe. Esta semana, cuando preparen su té de hierbas, hagan una pausa, solo un momento, y digan en silencio: Señor, gracias por haber puesto en la tierra lo que necesito. Es una oración de 3 segundos, pero es un acto de reconocimiento que transforma un hábito cotidiano en un gesto de fe. Pero eso es solo el fundamento. Lo que viene ahora es la carne sobre ese hueso. Son las plantas específicas, las que tienen nombre en la Escritura, las que usó el pueblo de Dios, las que rodearon a Jesús, las que la ciencia moderna ha confirmado. Y cuando las vean, muchos de ustedes van a reconocer plantas que ya tienen en casa y van a entender, tal vez por primera vez, que no es casualidad. Vamos a empezar con 3 plantas del Antiguo Testamento que son inseparables de la historia de la salvación. La primera es el hisopo. Aparece en el Salmo 51, el Salmo de la penitencia de David, donde dice: «Purifícame con hisopo y quedaré limpio». Pero aparece también en el libro del Éxodo, en la noche de la Pascua judía.
Dios le ordena al pueblo que tome una rama de hisopo, que la moje en la sangre del cordero y que unte con ella los dinteles de sus puertas. Esa marca los protegería del ángel de la muerte. El hisopo era el instrumento de la salvación. ¿Qué es el hisopo? Es una planta pequeña, aromática, que crece en los muros de piedra del Mediterráneo. Una planta humilde. No tiene la majestuosidad del cedro del Líbano ni la dulzura del olivo. Es una hierba que crece en las grietas de las rocas. Y sin embargo, Dios la eligió para el ritual más sagrado de la historia de Israel. La ciencia moderna sabe por qué. El hisopo contiene un aceite esencial llamado pinocanfona, que tiene propiedades antifúngicas, expectorantes y antiinflamatorias. Es decir, limpia, purifica. El mismo efecto espiritual que la Escritura le atribuye, tiene también un efecto físico comprobado. El hisopo que limpiaba ritualmente al pueblo de Dios, limpia también las vías respiratorias, combate las infecciones, ayuda al cuerpo a expulsar lo que le hace daño. ¿Es casualidad? Les dejo esa pregunta. La segunda planta es la mirra. Esta sí la conocen todos, porque los Reyes Magos se la llevaron al niño Jesús. Pero antes de llegar a Belén, la mirra aparece en el libro del Génesis. Los mercaderes ismaelitas que compraron a José y lo llevaron a Egipto transportaban mirra. Era una mercancía valiosa, un artículo de comercio importante en el mundo antiguo. La mirra es la resina seca de un árbol que crece en Arabia y en el Cuerno de África. Tiene un olor acre, amargo, intenso, y tiene propiedades que la ciencia moderna ha confirmado con estudios. Es antibacteriana, es analgésica, es cicatrizante. Los egipcios la usaban para embalsamar. Los griegos la usaban para tratar las heridas de guerra. Y cuando los Reyes Magos se la llevaron al niño Jesús, no estaban ofreciendo solo un símbolo. Estaban ofreciendo una medicina poderosa. Hay algo todavía más impactante. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando Jesús muere en la cruz, Nicodemo llega con José de Arimatea para preparar el cuerpo para la sepultura. Y el evangelista nos dice que Nicodemo trajo 100 libras de mirra y áloe. 100 libras, una cantidad enorme, una ofrenda generosa de alguien que amaba profundamente al Maestro. 100 libras de mirra y áloe. Las mismas plantas que hoy crecen en los jardines de muchos de ustedes. El mismo áloe que les ponen en las quemaduras, que les dan a los nietos cuando tienen tos, que usan para la piel reseca, estuvo en las manos de Nicodemo cuando preparó el cuerpo de Jesucristo para la tumba. Eso es lo que significa que la Biblia conocía estas plantas. No como curiosidad, como realidad viva, presente, sagrada. Dediquemos un momento al áloe, que es quizás la planta medicinal más usada en los hogares mexicanos. Sus propiedades son extraordinarias y están documentadas. Cicatrizante, antibacteriano, antiinflamatorio, regulador digestivo, hidratante de la piel. Generaciones de abuelas mexicanas lo supieron antes de que los laboratorios lo confirmaran. Lo ponían en las heridas, en las quemaduras, lo daban de tomar para el estómago. Y tenían razón. Dios puso en esa planta una farmacia pequeña. El cuarto capítulo del Cantar de los Cantares menciona el áloe entre las plantas preciosas del jardín de la amada. Y el Evangelio de Juan nos dice que estuvo presente en el entierro de Jesús, desde el amor conyugal hasta la muerte del Salvador. El áloe acompañó momentos sagrados de la historia de la salvación. Quiero que esta semana, si tienen áloe en casa, lo miren diferente. No es solo una planta de jardín, es una planta que estuvo en el sepulcro de Cristo. Pero hay más, mucho más. Y algunos de estos ejemplos van a sorprenderlos aún más, porque involucran plantas que están en su cocina ahora mismo. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, Jesús reprende a los fariseos, y en esa reprensión menciona, de paso, 3 plantas específicas: la menta, el eneldo y el comino. Les dice que diezman hasta la menta y el eneldo y el comino,
pero descuidan lo más importante de la ley. No las menciona como algo exótico. Las menciona como parte del día a día de la vida judía del siglo I. Son plantas tan comunes que hasta los fariseos las incluían en el diezmo. Y son plantas que muchos de ustedes tienen en casa. La menta, digestiva, antiespasmódica, calmante de dolores de cabeza, aliviadora de náuseas. El eneldo, digestivo, carminativo, con efectos sedantes suaves que ayudan a conciliar el sueño. El comino, regulador digestivo, con efectos sobre la glucosa en sangre, antiinflamatorio. 3 plantas que Jesús mencionó en su predicación. 3 plantas que sus abuelas usaban. 3 plantas con beneficios confirmados por la medicina moderna. ¿Cuántos de ustedes toman té de menta cuando tienen malestar estomacal? Están haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel en tiempos de Cristo, solo que ahora lo saben. Pero hay una planta que me parece la más significativa de todas las que hemos visto hasta ahora, y es el aceite de oliva. Porque el aceite de oliva no es solo una planta medicinal, es un sacramento. En el Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano describe cómo ese hombre se acercó al herido en el camino y le vendó las heridas derramando aceite y vino. Aceite para cicatrizar, vino para desinfectar. Eso era la medicina del siglo I, y era eficaz. El aceite de oliva tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes que los médicos modernos conocen bien. Pero Santiago, en su carta, va más lejos. En el capítulo 5 dice: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El mismo aceite que el buen samaritano usó para sanar las heridas del cuerpo, la iglesia lo usa para sanar las heridas del alma. El mismo aceite de oliva que hoy está en su cocina, que cuida su corazón, que reduce la inflamación, que hidrata la piel, es también el aceite de la unción de los enfermos, el aceite de los moribundos, el aceite de la misericordia de Dios sobre quienes sufren. En 30 años de sacerdocio he ungido a muchas personas en su lecho de muerte. He llevado el aceite santo a hospitales, a casas humildes, a cuartos donde la familia esperaba en silencio. Y cada vez que pongo ese aceite sobre la frente y las manos de un enfermo, recuerdo que ese mismo aceite sanaba heridas en los caminos de Judea, que la misericordia de Dios se ha expresado a lo largo de toda la historia de la salvación a través de cosas pequeñas, humildes, cotidianas, un aceite, una planta, una hoja, una raíz. Santa Faustina Kowalska, aquella religiosa polaca a quien Cristo le reveló el misterio de la divina misericordia, escribió en su diario que la misericordia de Dios es el atributo más grande de Dios, que se derrama sobre todas las criaturas, especialmente sobre las más pobres y sufrientes. Y cuando leo esas palabras, pienso en esto. La misericordia de Dios se derramó también en la creación, en cada planta con propiedades curativas, en cada raíz que alivia el dolor, en cada hoja que baja la fiebre de un niño. Dios no esperó a que el hombre inventara la farmacia. Puso la farmacia en la tierra antes de que el hombre llegara a necesitarla. Eso es misericordia anticipada. Eso es providencia. Eso es un Dios que ama a su criatura no solo en el alma, sino también en el cuerpo. La canela, el incienso, la ruda. Quiero hablarles de estas 3 porque son un ejemplo perfecto de cómo la Biblia y la tradición popular mexicana se tocan sin que nadie se haya tomado el trabajo de señalarlo. La canela aparece en el Éxodo, en el capítulo 30, cuando Dios le da a Moisés la receta del aceite sagrado de la unción. Le dice exactamente qué poner: mirra selecta, canela aromática, cálamo aromático, casia. La canela era parte del aceite con el que se ungían los reyes, los sacerdotes y el tabernáculo. Era un ingrediente sagrado. ¿Y cuáles son sus propiedades? La ciencia lo sabe bien.
La canela regula los niveles de glucosa en sangre, lo cual es especialmente relevante para muchos de ustedes que lidian con diabetes o con familiares diabéticos. Es antimicrobiana, es antiinflamatoria y es una de las especias más usadas en la cocina mexicana, presente en el atole, en el café de olla, en los postres de todos los días. La misma especia que Dios incluyó en el aceite sagrado de la unción está en su taza de café de olla esta mañana. El incienso, el olíbano, que los Reyes Magos le llevaron al niño Jesús junto con la mirra y el oro, también tiene propiedades medicinales documentadas, antiinflamatorio, antiséptico, con efectos neuroprotectores que los investigadores están estudiando como posible apoyo en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Dios sabe por qué ese regalo fue digno de un rey. Y la ruda que Jesús menciona en el Evangelio de Lucas, que los fariseos diezmaban, que sus abuelas les ponían cuando tenían algún malestar, antiinflamatoria, antiespasmódica, presente en la tradición medicinal de México desde hace siglos y presente también en las páginas del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han usado ruda en su vida? ¿Cuántos la tienen en su jardín? Ese conocimiento que les transmitió su madre, que ella recibió de la suya, que viene de una cadena de sabiduría que es larga y profunda, tiene raíces que llegan hasta el pueblo de Dios. Escuchen bien lo que les voy a decir ahora, porque es el corazón de todo lo que hemos hablado. Dios creó el cuerpo humano. Lo creó bueno. Lo llamó templo del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo que creó ese cuerpo, creó la tierra que lo sostiene. Creó el sol que lo calienta. Creó el agua que lo hidrata. Y creó las plantas que lo sanan. No hay separación. No hay contradicción. El mismo Dios que nos salva el alma, nos cuida el cuerpo. El mismo Dios que instituyó los sacramentos, puso la medicina en la tierra. El mismo Señor que nos dice que nos unjan con aceite cuando estamos enfermos, es el que hizo brotar el olivo. Todo viene de la misma fuente. Todo es expresión de la misma misericordia. Quiero que se detengan un momento. Muchos de ustedes llevan años cuidándose con plantas, con tés, con remedios que aprendieron de sus madres, y tal vez alguna vez sintieron que eso estaba en tensión con su fe, que era cosa de antes, que los tiempos modernos exigían dejar eso atrás, que la pastilla era mejor que la hierba. Hoy la Escritura les dice algo diferente. No tienen que elegir entre su fe y su sabiduría natural. Son la misma cosa. Son dos expresiones del mismo Dios que provee, que cuida, que adelanta su misericordia antes de que llegue la necesidad. El médico cura, Dios sana, y en su misericordia nos dio las dos cosas. Esa frase la quiero que se la lleven. El médico cura, Dios sana, y en su misericordia nos dio las dos cosas. No hay que elegir, no hay que renunciar, hay que agradecer. He caminado con muchas familias en sus momentos de enfermedad. He visto madres cuidar a sus hijos con plantas mientras rezaban el rosario. He visto abuelas combinar sus tés con la coronilla de la Divina Misericordia. He visto hombres mayores, estoicos, que se curan con hierbas en silencio y que rezan en silencio, sin que nadie sepa ninguna de las dos cosas. Y en todos esos casos he visto la misma realidad. Personas que sin saberlo articular, sin tener palabras teológicas para nombrarlo, vivían la verdad del Sirácides. Vivían la certeza de que Dios provee, de que su misericordia alcanza hasta el cuerpo enfermo, de que la tierra guarda regalos que Él mismo puso ahí. A ustedes, que han cuidado a sus familias con esta sabiduría heredada, la Iglesia no les dice que se equivocaron. La Escritura les dice que tenían razón. Y hoy, espero, pueden seguir haciéndolo con una certeza más profunda. No es superstición, es continuidad con el pueblo de Dios. Esta semana les propongo algo concreto. Busquen en su casa, en su jardín o en su cocina
5 de las plantas que hemos mencionado hoy. No tienen que buscarlas todas, solo 5. El aceite de oliva que probablemente ya tienen, la menta o el té de hierbas que ya usan, la canela de su café, el aloe de su jardín, la ruda que tal vez creció sola entre las macetas. Y una vez que las tengan frente a ustedes, hagan esta oración corta antes de usarlas. Señor, Creador de la tierra y de todo lo que en ella crece, te doy gracias por haber puesto en estas plantas el cuidado que necesito, que al recibirlas reciba también un signo de tu providencia y de tu amor. No es una fórmula mágica, no es un conjuro, es un acto de fe. Es reconocer que detrás de cada hoja, de cada raíz, de cada aceite, está la mano de un Dios que nos amó antes de que naciéramos y que proveyó para nosotros antes de que llegáramos a necesitarlo. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellas existe, te damos gracias esta tarde por la sabiduría que has inscrito en tu creación. Gracias porque no nos dejaste sin remedio. Gracias porque antes de que llegara la enfermedad, pusiste en la tierra la medicina. Gracias porque el mismo aceite que unge a los moribundos cuida también las heridas del cuerpo. Gracias porque la canela que endulza el café de la mañana es también la canela del aceite sagrado. Gracias porque la ruda que crecía en el jardín de la abuela también crece en las páginas del Evangelio. Señor, te pedimos por todos los enfermos que hoy escuchan estas palabras, por los que luchan con enfermedades crónicas, por los que cuidan a sus familiares con amor y con cansancio, por los que buscan en la naturaleza un alivio para sus dolores, que encuentren en tu creación un signo de tu presencia, que entiendan que cuidar el cuerpo es también un acto de fe, porque el cuerpo es tu templo, que la intercesión de María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, que se apareció en un cerro cubierto de flores, que es imagen de la tierra fértil y generosa, cubra con su manto a cada uno de ustedes y a sus familias. Amén. Si lo que escucharon hoy les llegó al corazón, si por primera vez entendieron la conexión entre su fe y los remedios naturales que han usado toda la vida, les pido que se suscriban a este canal. No porque sea un gesto de internet, sino porque aquí, semana a semana, tratamos de dar respuestas concretas, profundas, bien fundadas a las preguntas de la fe. Aquí no venimos a entretenernos, venimos a fortalecernos. Activen la campana para que no se pierdan nada. Y en los comentarios quiero que me cuenten algo. ¿Cuál es la planta medicinal que más han usado en su familia? ¿Cuál les enseñó su madre o su abuela? Escríbanlo. Quiero leerlos, porque en esas respuestas está guardada una sabiduría real, transmitida de generación en generación, que hoy sabemos que tiene raíces bíblicas. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los proteja, que les dé salud en el cuerpo y fortaleza en el espíritu. Que cada planta que tomen en sus manos sea para ustedes un recordatorio pequeño y concreto de que Dios los amó primero, que proveyó para ustedes antes de que pidieran, y que su misericordia alcanza hasta lo más cotidiano de sus días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.